Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Muy estimados hermanos, Dios les bendiga. Tenemos el gusto de poder saludarlos y reencontrarnos en este nuevo episodio de El Rollo del Libro. Como introducción, hoy quiero inquietarles en un tema para comprender la diferencia entre lo que es un tema devocional y un estudio bíblico. La diferencia entre una predicación y una enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos a veces la idea que cierta dinámica de enseñanza esperamos que sea una predicación, o cierta dinámica de predicación esperamos que sea una enseñanza, y son dos cosas distintas. Todo esto para explicarle a usted, que es fiel oyente del Rollo del Libro, que este programa tiene un único propósito: estudiar la Biblia. Significa que el Rollo del Libro no es un programa de predicación, no es un programa de devocional, sino es un programa dedicado a la enseñanza, al estudio bíblico. La diferencia entre enseñar y predicar está en el método que se imparte ese conocimiento. Enseñar y predicar son dos palabras que se intercambian erróneamente. Estrictamente hablando, no deben intercambiarse, ya que hay alguna diferencia entre las dos. La palabra enseñanza se usa como un sustantivo y generalmente se usa en el sentido de diseminar conocimiento o instruir a alguien. Por otro lado, la predicación también se usa como sustantivo y generalmente se usa en el sentido de presentar públicamente una idea o una creencia. En futuras introducciones del Rollo del Libro estaremos ahondando más sobre este tema. Lo importante es que usted entienda que este programa que va a escuchar no tiene que ver con una motivación, no tiene que ver con una reflexión devocional para usted. Este programa promueve que usted tome las Escrituras y que juntamente con nosotros la estudiemos. Para eso, usted tiene que ir más allá que escuchar. En la predicación se escucha. En el devocional basta con oír y reflexionar. Pero en un estudio bíblico usted tiene que participar. ¿Qué es mejor? Las dos. ¿Qué necesitamos? Las dos. Es por eso que Radio Bea presenta a lo largo de su programación los dos tipos, tanto devocionales como estudio bíblico. Así que hoy, si usted va a escuchar, ojalá pueda dar el siguiente paso que le va a dar un mejor objetivo a su oído, y es participar del estudio. Para eso usted necesita su Biblia o sus Biblias, necesitará una libreta de notas y necesitará lapiceros. Usted va a escribir, usted va a marcar, a subrayar y va a usar sus Biblias. Así que le invito a que nos acompañe. Será una bendición para nosotros poder guiarle en ese estudio, dándole instrucciones que usted necesitará realizar y preguntas que le haremos. Es un gusto poder saludarles. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Rollo del Libro, que estamos hoy estudiando el capítulo número 7 del libro de Josué. Bienvenidos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella.
Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. esta lectura que vamos a realizar a continuación está tomada de la versión La Palabra. Esta es una versión española y es bien, pero bien interesante y usted se va a dar cuenta. Quiero decirle que para poder estudiar un texto o un capítulo es necesario acercarse varias veces, por lo menos 3 veces al texto bíblico leyéndolo en diferentes versiones para ir asimilando y entendiendo de primera mano el texto. Después viene una serie de instrucciones que vamos a darle, pero el primer paso es la lectura. Por eso es que presentamos a continuación como primer segmento la lectura de la palabra del Señor. Pero los israelitas cometieron un gran delito con lo consagrado al exterminio. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se quedó con algo de lo consagrado y el Señor se encolerizó contra los israelitas. Josué mandó a unos hombres desde Jericó hasta Jai, que está junto a Bet-Eben, al oriente de Betel, con este encargo: id a explorar la comarca. Los hombres fueron y exploraron Jai. Cuando regresaron dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo para atacar a Ai. Basta con que vayan 2 o 3 mil guerreros. No molestes a todo el pueblo haciendo que suba hasta allí, porque ellos son pocos. Subieron pues unos 3,000 guerreros, pero tuvieron que huir ante los hombres de Jai, que mataron a unos 36 israelitas, y persiguieron a los demás desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, batiéndolos en la bajada. Entonces el pueblo se desalentó y se sintió desfallecer. Josué se rasgó los vestidos, se postró en adoración delante del arca del Señor hasta la tarde, y con él los ancianos de Israel. Todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Dijo Josué: «Ah, Señor mío, ¿por qué has hecho cruzar el Jordán a este pueblo? ¿Lo has hecho para entregarnos en manos de los amorreos y acabar con nosotros? Ojalá hubiésemos seguido viviendo al otro lado de Jordán. Ahora que Israel ha huido ante sus enemigos, ¿qué puedo decir yo? Cuando se enteren los cananeos y todos los habitantes de este país, se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces para salvaguardar el honor de tu nombre?» El Señor respondió a Josué: «Levántate, vamos. ¿Por qué permaneces así postrado en la tierra? Israel ha pecado. Ha violado la alianza que yo había establecido para ellos. Se han quedado con algo de lo consagrado al exterminio. Lo han robado y lo han escondido metiéndolo entre su ajuar. Los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos. Huirán ante ellos porque se han convertido en objeto de maldición. Yo no estaré ya con vosotros, a no ser que hagáis desaparecer de en medio de vosotros lo consagrado al exterminio. Así que purifica al pueblo y diles: purificaos para mañana, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: hay dentro de ti, Israel, algo consagrado al exterminio. No podrás hacer frente a tus enemigos mientras no lo extirpes de entre vosotros. Mañana por la mañana os presentaréis por tribus. La tribu que el Señor señale mediante el sorteo se presentará por clanes. El clan que el Señor señale se presentará por familias, y la familia que el Señor señale se presentará individuo por individuo.
a quien la suerte señale como poseedor de lo consagrado al exterminio será entregado al fuego con todo lo que le pertenece, por haber quebrantado la alianza del Señor y haber cometido una infamia en Israel. Josué se levantó de madrugada y mandó que Israel se presentara tribu por tribu, quedando señalada mediante sorteo la tribu de Judá. Mandó que se presentara los clanes de Judá y el sorteo designó el clan de Seraj. Mandó que se presentara el clan de Seraj por familias y el sorteo designó a la familia de Zabdí. Mandó que se presentara la familia de Zabdí individuo por individuo y el sorteo designó a Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj de la tribu de Judá. Dijo entonces Josué a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y ríndele alabanza. Confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué: Es cierto, yo soy el que he pecado contra el Señor Dios de Israel haciendo lo siguiente. Vi entre el botigo un manto precioso de Senaar, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso. Me gustaron y me quedé con ellos. Están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda. La plata está debajo. Josué envió unos emisarios que fueran corriendo a la tienda y en efecto, todo estaba escondido en la tienda y la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y ante todos los israelitas, depositándolo delante del Señor. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Seraj, con la plata, el manto y el lingote de oro. Tomó también a los hijos e hijas de Acán, junto con su buey, su asno, sus ovejas, su tienda y todas sus pertenencias, llevándolos todo al valle de Acor. El pueblo entero acompañaba a Josué. Dijo entonces Josué: ¿Por qué nos has acarreado la desgracia? Que el Señor descargue sobre ti esa misma desgracia en este día. Así que los israelitas lo apedrearon y los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que existe todavía hoy. Así se calmó el furor de la cólera del Señor. Por eso aquel lugar se llama todavía hoy Valle de Acor. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Segmento 2. Acá usted toma su libreta de notas y vamos a compartir una serie de comentarios, los cuales usted va a ir apuntando, los que a usted, en su atención que nos dé, considere que son importantes en el entendimiento de este capítulo. Así que vamos a ir despacio y vamos a ir comentando. Los israelitas acababan de experimentar una maravillosa victoria sobre Jericó, capítulo 6 de Josué. Ese día Dios demostró su presencia de una manera poderosa cuando los muros de la ciudad cayeron al grito de los soldados. Josué había ordenado a los soldados a no tomar nada de la ciudad. Todo debía ser destruido excepto el oro, la plata y los artículos de bronce y de hierro, los cuales irían al tesoro del Señor. Ese día entre los soldados había un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá. A pesar de la orden directa de Josué, él tomó artículos de la ciudad secretamente y se quedó con ellos, motivo por el cual la ira de Dios se encendió contra toda la nación. Mis hermanos, es importante que nos percatemos lo que está sucediendo en este capítulo.
Dese cuenta cómo el pecado de un hombre va a afectar a la nación completa. El hecho de que Acán actúa a favor de sus propios intereses y no a favor de los intereses de toda la nación estorbaría la bendición de Dios. Ahí vemos una acción egoísta. Y hermanos, es que Satanás nos lleva a pensar solo en nosotros mismos. Este versículo, esta historia nos muestra que aún lo que hacemos en secreto impacta la vida de los demás. El pecado secreto de Acán tendría consecuencias devastadoras para la nación de Israel. Empecemos entonces hablando un poco del verso 1 y 2. Cuando Josué envió a los espías hasta la ciudad de Jai, ahí todavía no se sabía del pecado de Acán. Así que esos espías fueron a Jai y trajeron su informe. Quiero que entienda que ellos venían inspirados por la victoria sobre Jericó y animaron a Josué a atacar a la ciudad diciéndole que la misma no era rival para el ejército de Israel. De hecho, los espías pensaban que no era necesario enviar a todo el ejército contra esa pequeña ciudad, pues creían que lo vencerían fácilmente. Josué, basado en el informe según en los versos 3 y 4, decidió enviar a 3,000 soldados a conquistar. Luego, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Verso 5, los habitantes de Jai mataron a 36 soldados israelitas y ahuyentaron a los otros obligándolos a retirarse. Esta derrota fue humillante para Israel y el corazón del pueblo desfalleció. A la nación solo le restaba preguntarse, ¿qué había pasado? ¿Acaso Dios los había abandonado? Y Josué, muy particularmente, estaba muy confundido, mis hermanos, por lo que había sucedido. Rompió sus vestidos como señal de luto y fue a postrarse de rostro en tierra delante del arca del pacto, permaneciendo ahí hasta caer la tarde. El arca era el lugar donde se revelaba la presencia del Señor. Al postrarse delante del arca, Josué buscaba escuchar la voz de Dios. Y es que, como estamos narrando el verso 6, Josué necesitaba saber lo que había sucedido y lo que el Señor quería hacer. Y aquí es donde el verso 6 nos habla de que los ancianos de Israel hicieron lo mismo, es decir, rociaron polvo sobre sus cabezas como señal de luto. Versos 7 al 9 vemos a un Josué orando mientras esperaba delante del Señor. Su oración se registra precisamente en estos versos. Y ahí leemos cómo él le pregunta a Dios por qué había traído a Israel a cruzar el Jordán para entregarlos en mano de los amorreos para que los destruyera. Observe, hermano, que él le dijo al Señor que ojalá se hubieran quedado al otro lado del Jordán. En su voz se denota un tono de desánimo. Y estaba sufriendo su primera derrota. Y no estaba seguro de querer continuar con el llamado que Dios le había hecho. Josué entonces le temía que la noticia de su derrota se esparciera y animara a los cananeos a rodearlos y a exterminarlos, como lo registra el verso 9. Entonces, él se había quedado sin recursos y no sabía qué hacer. Lo único que tenía era miedo y dudas. Hermanos, no podemos subestimar el efecto devastador que una derrota causa, en este caso a Josué y a Israel. Ellos temieron por sus vidas. Y Josué, como líder, lo ve usted arrepentido de haberse enrolado en la batalla y se sintió incapaz de ser el hombre que Dios lo había llamado a ser. Le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así, de querer dejarlo todo? No son pocos los siervos de Dios que enfrentan tentaciones como estas, al menos una vez en sus ministerios. Pero sigamos, verso 10. Dios le habla a Josué en su desconsuelo y le dice que va a quitar su rostro de la tierra
y se levante. Eso se lo dice Dios a Josué. En otras palabras, Dios anima a Josué diciéndole que no es momento para hacer duelo. Era momento de tratar con el pecado que había a su alrededor. Dios le muestra a Josué que Israel había pecado al tomar artículos que estaban consagrados a él y que su derrota en Jai había sido resultado de ese pecado, verso 12, así lo dice. Es decir, que en vez de hacer duelo, ellos debían tratar con el pecado que les rodeaba. Quiero que se imagine que un ladrón se queje porque lo capturan y lo envían a la prisión. ¿Acaso no le diríamos que deje de quejarse porque su castigo está merecido? En esencia, esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Dios le dice que deje de lamentar su derrota, que lave su rostro y que trate con la causa de la razón de su derrota, que era el pecado que había entrado al campamento. Hasta que ellos no resolvieran eso, no volverían a vencer a sus enemigos. Así lo dice el verso 12. Hermano, la consecuencia del pecado de Acán fueron devastadoras por toda la nación. El pecado, usted lo sabe muy bien, nos aleja de la presencia de Dios. Israel no podía esperar que Dios lo bendijera mientras estuviera pecando deliberadamente contra él. Y entonces pensemos cuántas veces clamamos por las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a tratar con el pecado que nos está rodeando. La lección que encierra este capítulo 7 que estamos estudiando es muy importante. Si queremos ver un avivamiento en nuestro entorno, primero debemos mirar con seriedad los pecados que pueden estar sucediendo en nuestro campamento. Pero sigamos. Verso 13. Allí vemos cómo Dios le dice a Josué que santifique al pueblo para que lo prepare para el siguiente día. Pues ese día el Señor va a exponer ese pecado y lo va a juzgar. Esta consagración probablemente implicaría sacrificios en una ceremonia de purificación. Pero Dios le deja bien claro a Josué que ellos no podrían hacerle frente a sus enemigos hasta que no hubieran eliminado el pecado de su campamento. Una vez más, como ya lo hemos dicho, la victoria de Israel dependía no de su estrategia de guerra, sino de su obediencia a Dios y su disposición de caminar en sus propósitos. Dios le habla a Josué que a la mañana siguiente el pueblo debía presentarse delante de él tribu por tribu. Eso lo empieza a narrar en el verso 14. Y el Señor revelaría a la tribu que era culpable. Entonces cada familia de esa tribu se presentaría delante de Dios hasta que Él mostrara cuál familia era la culpable. Luego cada casa de esa familia debía presentarse delante de Dios hasta que la casa fuera escogida. Y por último, cada hombre de cada casa se presentaría delante de Dios como individuo. Todo eso buscando el culpable. Cuando se revelara quién era esa persona, él y toda su familia morirían quemados por violar una orden directa que el Señor había dado por medio de Josué. Eso lo dice el verso 15. Hermanos, vemos aquí un castigo muy severo, pero el futuro de una nación dependía de que este pecado fuera eliminado. Verso 16 nos habla que a la mañana siguiente Josué hizo que todas las tribus se presentaran y fue escogida la tribu de Judá. Aquí no se aplica cuál fue el procedimiento que se usó para escoger la tribu. Pero Dios le da algunas indicaciones claras. Cuando las familias, según el verso 17, en este caso la de Judá, vinieron, los Zeraitas fueron seleccionados. De la familia de los Zeraitas fue tomada la casa de Zabdí, y cuando cada hombre de la casa de Zabdí se acercó, Dios reveló que Acán, hijo de Carmí, era culpable de
tomar las cosas consagradas de la ciudad de Jericó. Josué entonces le pide a Acán algo, que glorifique a Dios y que confiese su pecado. Nada iba a impedir que Acán fuera castigado, él y su familia. Ya el pueblo no tenía duda de que él era el culpable, pero aún así Josué le pidió que le confesara su pecado. Él le dijo a Acán que haciendo esto, alabaría y glorificaría a Dios. Y esto es importante analizarlo, mi amado hermano. Este pasaje nos está diciendo, escuche, que confesar los pecados glorifica a Dios. Al confesar su pecado, Acán reconocería delante de toda la nación que se había equivocado y que había ofendido al Dios Santo. Él aceptaría que merecía el castigo que Dios le iba a dar y reconocería que el Señor era un Dios santo y justo y que él era un pecador que merecía el juicio de Dios. En el verso 20, Acán confiesa que había pecado y se humilla delante del Señor, expresando lo que leímos: verdaderamente, dijo él, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Luego Josué le dice a toda la nación todo lo que había pasado. Hermanos, a menudo vemos a Acán desde una perspectiva negativa. Sin embargo, aquí podemos ver algo diferente. Acán está confesando su pecado abiertamente y está aceptando el castigo del Señor. ¿Y qué es lo que resulta de esto? Que muchos pudieran aprender de su ejemplo. Hay personas que se niegan a tratar con su pecado y su rebelión contra Dios. Estos escogen morir en sus pecados antes de humillarse, de glorificar a Dios y aceptar su castigo. Pero Acán nos deja un ejemplo a seguir, y es el confesar su pecado y someterse a la disciplina y al castigo divino. Acán le dice a Josué y al pueblo que él había visto un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Él confiesa a toda la nación que lo había codiciado y los había tomado. Incluso le dice a Josué dónde podían encontrar esos artículos, refiriéndole que los había escondido debajo del piso de su tienda, según lo dice el verso 21. Luego en el verso 22, Josué escucha esta confesión, manda a hombres a la tienda de Acán para recoger los artículos, y observe que los hombres de Josué fueron corriendo a la tienda de Acán. O sea, que este era un asunto urgente. Dios estaba enojado con la nación por lo que había sucedido. No había tiempo que perder. Cuando los hombres traen los artículos robados, los ponen delante del Señor, verso 23. Eso significa que el pecado fue expuesto ante toda la nación y ahora que todo había sido revelado, podía ser tratado. Pregunto, ¿existen pecados en nuestras vidas que necesiten revelarse al igual que los de Acán? Hermano, los pecados ocultos solo nos privan de la bendición de Dios. Acán tuvo la valentía de confesarlo y exponerlo, y al hacerlo abrió puertas para que toda la nación volviera a la senda de la bendición. El hecho de revelar su pecado y aceptar el castigo de Dios iba a liberar a la nación de la maldición que había traído sobre ella. Y quiero que observe que aunque Acán confesó su pecado, sufriría las consecuencias de su acto. Acán y toda su familia fueron llevados al valle de Acor junto con los artículos que habían robado. Estoy en el verso 24. Allí en ese valle Israel lo apedreó a él y a su familia y quemó sus cuerpos. Verso 25. Entonces levantaron sobre sus restos un montón de piedras, lo cual serviría como un recordatorio de ¿qué? Peligro de pecar y las consecuencias del pecado. El hecho de que confesemos, hermanos, nuestros pecados no significa que no tendremos que sufrir las consecuencias. Puede ser que confesemos y seamos perdonados, y aún así se sufren las consecuencias. Algunas veces las decisiones
tontas, pecaminosas que tomamos pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Dios no siempre nos libra de las consecuencias del pecado. Y aquí vemos un ejemplo de un hombre que confesó su pecado humildemente, pero sufrió su consecuencia. Aún así su muerte dio gloria a Dios, pero aún así él y su familia serían cortados de Israel. El pecado de Acán afectó a toda la nación. Y esto es una poderosa advertencia para nosotros. Yo quisiera que usted analizara el hecho de que nuestro pecado pudiera entorpecer las bendiciones de Dios sobre su familia, aún sobre sus hermanos en la fe. Esas bendiciones solo pueden restaurarse completamente por medio del arrepentimiento y de la confesión. En el verso 26, en la versión internacional, nos dice que después de estos sucesos, el Señor dejó de estar enojado con su pueblo. Es decir, por medio de su confesión y muerte, Acán restauró a toda la nación la bendición de Dios. Hermanos, pidamos que el Señor revele cualquier pecado en nuestras vidas que esté estorbando. Pidamos que nos dé valentía como Acán para confesarlos, a fin de que Dios se glorifique. Pero también demos gracias al Señor, porque gracias a Jesús podemos tener perdón de nuestros pecados. Y aquí encontramos el sentido de que Jesús murió en nuestro lugar, a pesar de que Él nunca pecó. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos listos para guiarles en el último segmento de este programa. Vamos a hacer un bosquejo. Así que tome sus Biblias o su Biblia, tome su libreta de notas y sus lapiceros. Vamos en 4 pasos a llevarle al desarrollo del bosquejo. Comenzamos. El rollo del libro. Primer paso, descubramos de qué nos está hablando el capítulo, de una o de varias cosas. Bueno, después de haber leído varias veces y haber analizado, investigado, encontramos que hay 2 cosas que se dan acá. En primer lugar, se da la derrota del pueblo de Israel en Jai.
Apunte eso. Lo primero que nos habla Josué capítulo número 7 es la derrota de Israel en Jai. La segunda cosa que nos habla Josué capítulo número 7 es el pecado de Acán. Entonces, veamos lo primero, la derrota de Israel en Jai. Esto es narrado del verso 1 hasta el versículo número 15. Estos primeros 15 versículos nos hablan de la derrota que sufrió Israel en Jai. Apúntelo ahí en su libreta. Luego, el pecado de Acán, que es la segunda cosa que nos habla Josué 7, lo vemos del verso 16 hasta el final, verso 26, 10 versículos ahí. Entonces, básicamente esas dos cosas podemos entender que describe el capítulo 7. Si yo le preguntara a usted, hermano, hermana, ¿qué cosas nos habla Josué capítulo número 7? Usted debe de responder dos cosas. Número 1, la derrota de Israel en Jai. Y número 2, el pecado de Acán. Y si usted quiere hacerlo más completo, la derrota de Israel en Jai del verso 1 al verso 15 y el pecado de Acán del verso 16 al verso 26. Ahí está el primer paso que va a empezar a armar nuestro bosquejo. El rollo del libro. Segundo paso para estudiar, para elaborar nuestro bosquejo, es que de los dos temas que ya descubrimos principales, vamos a hacer subtemas. Así que tome su libreta de notas y vaya apuntando estas referencias. Vamos al primer tema de Josué 7. ¿Se recuerda? La derrota de Israel de Jai. Y solo vamos a trabajar los primeros 15 versículos. Ahí vamos a armar varios subtemas, por lo menos 7 subtemas vamos a armar. Ponga atención entonces. Primer tema. Este está en el verso número 1. Allí el primer subtema es la desobediencia de Acán. Así empieza la descripción de la derrota del pueblo de Israel, dándonos referencia de la desobediencia de este hombre, la desobediencia de Acán. Subtema 2. Aquí nos habla de los espías en Jai. Subtema 2, los espías en Jai. Eso lo describe verso 2 y verso 3. Vamos al subtema 3. Aquí nos habla de la derrota en Jai. Esto es en los versos 4 y verso 5. Llevamos 3 subtemas. Vamos al cuarto subtema. Este cuarto subtema refiere al lamento de Josué por la derrota. Subtema 4, lamento de Josué por la derrota. Esto lo describe del verso 6 al versículo número 9. Luego encontramos un quinto subtema, el cual es la razón de la derrota. La razón de la derrota, quinto subtema. Esto está en el verso 10 y 11. Vamos a un sexto subtema, penúltimo. Este es el efecto o las consecuencias de la derrota. Luego, este sexto subtema está en los versos 12 y 13, el efecto de la derrota. Y por último, el séptimo subtema del primer tema principal, la derrota de Israel en Jai, es el juicio del pecado, o el juicio por el pecado, mejor dicho, el juicio por el pecado, subtema 7, y esto aparece en el verso 14 y verso 15. Entonces, la primera parte de Josué 7, la derrota de Israel en Jai, nos habla primero de la desobediencia de Acán, luego nos habla de los espías enviados a Jai,
Luego nos habla de la derrota que sufre el pueblo de Israel en esa nación. Seguidamente nos refiere al lamento de Josué por esa derrota. Luego se conoce la razón de esa derrota, para luego ir cerrando el efecto que causa esa derrota, y se cierra con el juicio por el pecado. Ahí está entonces estos 7 subtemas. Pero ahora trabajemos el segundo tema principal del capítulo 7 de Josué, que es el pecado de Acán. Atención, porque acá vamos a armar solo 3 subtemas. El primer subtema del pecado de Acán es que Dios expone al pecador. Ese es el primer subtema. Esto aparece en los versos 16 y 17. Muy bien. Segundo subtema, la confrontación y confesión del pecado. Confrontación y confesión del pecado como segundo subtema. Este aparece verso 19, 20 y 21. Y por último, el juicio del pecado. Este sería nuestro tercer subtema de nuestro segundo tema principal. El juicio del pecado abarca versos 22, 23, 24, 25 y 26. Con ello entonces estamos ya entendiendo el bosquejo que estamos armando. Como ya sabemos que Josué 7 describe la derrota de Jai y el pecado de Acán, debemos de entender todo ese desglose que hemos hecho, donde iniciamos primero con la desobediencia de Acán, los espías en Jai, la derrota en Jai, el lamento de Josué por la derrota, la razón de la derrota, el efecto de la derrota, el juicio por el pecado. Dios expone al pecador, la confrontación y confesión del pecado y el juicio del pecado. El rollo del libro. Tercer paso, seguimos conectados con los subtemas que hemos armado, porque cada uno de ellos debe ser justificado, aclarado textualmente. Es decir, me baso en los subtemas que apunté y tengo que buscar un texto, una frase del texto bíblico que conecte, que se relacione con el subtema. Si encuentro eso, es porque mi observación estuvo correcta. Si no encuentro ni un verso ni una frase que me relacione con los subtemas, entonces observé mal, interpreté mal. Ejemplo, vamos al primer tema, la derrota de Jai. Ahí encontramos 7 subtemas. Vamos punto por punto. El primer subtema, la desobediencia de Acán, verso 1. ¿Habrá alguna frase que nos hable de la desobediencia de Acán? Por supuesto que sí. Y déjeme mostrarle la segunda frase. Es la que usted tendría que subrayar en su Biblia o marcarla en su Biblia o en su caso ponerla como referencia. La segunda frase del versículo número 1 cita la desobediencia de Acán. Aquí dice, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Dejémoslo ahí. Aquí, pues en la versión que estamos utilizando, que es la versión 1960, habla de tomar del anatema. ¿Y eso qué significa? Lo que leímos en la versión La Palabra dice que se quedó con algo de lo consagrado. ¿Ya? Ok. Ahí entonces con esa marca coincide subtema con el verso. Vamos al segundo subtema del primer tema principal. Verso 2 y 3 nos hablan de los espías en Jai. Busque por favor alguna referencia, puede ser una frase o todo el versículo completo, cualquiera de los dos, que nos hable de los espías en Jai. Los dos versículos pueden ser tomados, porque ambos hablan de los espías,
Por ejemplo, el verso 2 nos habla en su primera frase, envió hombres desde Jericó a Jai. Pero el verso 3 nos habla de el retorno de ellos y la recomendación de lo que ellos habían visto. Por ende, quiero pedirle que subraye todo el versículo 3. En nuestra observación creemos que el verso 3 da mayor referencia de la misión de los espías. Los espías no solo van a ver el pueblo, sino dan sus recomendaciones. Y por eso les leo el verso 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Ahí vemos la participación de los espías y sus recomendaciones. Muy bien, vamos al subtema 3, la derrota. Verso 4-5, acá vemos que en el verso 4 esos 3,000 hombres suben, pero es en el versículo 5, en su última frase, que claramente nos señala que son derrotados. Les leo todo el verso 5. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Aquí viene esta frase que usted tiene que subrayar o hacer referencia en su libreta de notas. Dice, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Muy bien, toda esa frase subráyala. Vamos ahora al cuarto subtema, el lamento de Josué por la derrota, versos 6 al 9. Bueno, todos esos 4 versículos nos hablan de lamento, pero en el verso 7 encontramos el corazón de esta frase, lamento de Josué por la derrota. Se lo leo mientras usted lo subraya o lo pone como referencia. Verso 7 justifica el subtema 4, lamento de Josué por la derrota. Dice así, y Josué dijo, no te está hablando Josué, Señor Jehová, signos de admiración y lamento. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ahí hay signos de interrogación, duda. Aquí viene una afirmación, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vaya que si no, Josué está en un gran lamento y su lamento sigue en el verso 8. Bueno, pero ahí estamos justificados el cuarto subtema. Vamos al quinto, la razón de la derrota. Hay una razón por qué fueron derrotados. ¿Fallaron los espías en su informe? No. Verso 10 y verso 11 nos habla de la razón, pero específicamente todo el verso 11 habrá que subrayarlo. Se lo leo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cuál fue la razón? Que quebrantaron el pacto, que habían robado y habían mentido. Esa es la razón de la derrota. Lo que falló no fue la recomendación de los espías. Lo que falló fue que no siguieron instrucciones, desobedecieron. Ahí está. Vamos al sexto subtema, el efecto de la derrota. Esto está descrito en los versos 12 y 13. Verso 13, en las últimas 2 frases, puede usted subrayarlas, ya se las leeré. Les leo desde el verso 13 y voy a hacer la pausa cuando usted tenga que subrayar esto. Dice el verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esta es la instrucción de Dios a Josué. Y aquí viene lo que tiene que subrayar, el efecto de la derrota. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ese es el efecto. ¿Cuál es? Una maldición. ¿Y cuál era la maldición?
no podrán hacer frente a sus enemigos. La razón la dijimos en el verso anterior, o en el subtema anterior. Y por último, para cerrar el primer tema en la justificación, subtema 7, el juicio por el pecado. Note que hay dos subtemas, el último del tema principal 1 y el último del tema principal 2, pero no son lo mismo. En este primer tema principal, el juicio por el pecado como subtema 7, tiene que ver con el pueblo de Israel. El juicio del pecado no tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con el que pecó. Entonces, trabajemos este subtema 7, el juicio por el pecado, versos 14 y 15, pero es el 15, completito, el cual lo tiene que subrayar o ponga ahí, justificación del subtema 7, el juicio por el pecado, verso 15. Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene. Ese es el juicio, no solo abarca él, sino a su familia, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Note, la derrota no solo fue, o el juicio no solo fue para él, sino para Israel. Ya Israel había sido juzgado al haber sido derrotado por ese pequeño pueblo. Entonces aquí cerramos el tema número 1. Vamos al tema número 2. Dejemos de verlo como nación, ahora veámoslo como asunto personal. Por eso el tema principal 2 es el pecado de Acán. Y aquí armamos 3 subtemas. El primero, Dios expone al pecador. Verso 16 al 18. Y acá es el verso 16, completito. Apunte. Subtema 1 del tema 2 principal, Dios expone al pecador, justificado en el verso 16. Subráyelo y se lo leo. Josué, verso 16, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. El desglose de esta práctica es que primero llamó a la tribu de Judá, después de la tribu de Judá llamó al clan, después del clan llamó a la familia, después de la familia llamó a los líderes y de los líderes salió Acán. Entonces, subrayamos el verso 16 o lo marcamos porque al decir que Dios expone al pecador es porque es Dios el que está tomando la iniciativa. Note esto, no es que el pecador llegue a confesar, sino es que Dios lo empuja. Por eso nuestro subtema 1 trata de la exposición del pecador por parte de Dios. Subtema 2. Este está del verso 19 y hasta el verso 21. Confrontación y confesión del pecado. Apunte esto, por favor. Subtema 2, confrontación y confesión del pecado, se justifica en el verso 19. Y es el verso 19 y 20, perdón. 19 y 20. Corrija ahí. Porque hay dos cosas que suceden acá. Hay una confrontación y hay una confesión. Leámoslo. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahí está la confrontación. Y en el verso 20 está la confesión. Y acá respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Se da cuenta? Ahí está la confrontación y confesión del pecado. Y por último, para cerrar nuestro segmento 3, veamos el último subtema del tema 2. Subtema 3, juicio del pecado. Y lo que tiene que escribir es la justificación del subtema 3, juicio del pecado, está en el versículo 25 en sus últimas 3 frases finales. Le voy a leer todo el verso y le voy a decir dónde tiene que subrayar. Dice el verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado?
aquí empiece a subrayar, porque ese es el juicio. Túrbete Jehová en este día. En la versión 1960 habla de turbar, pero observe la versión que hemos utilizado en nuestra lectura inicial. En el versículo 25 dice: ¿por qué has acarreado la desgracia? Ahora que esa desgracia sea sobre ti. Así dice la versión La Palabra. Sigamos leyendo. Y todos los israelitas lo apedrearon, los quemaron y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Muy bien. Qué juicio tan fuerte. Así que ahí vemos la justificación textual, subrayando o apuntando en su libreta de notas que cada subtema, esos subtemas nacen del tema, de los dos temas principales. Cada subtema tiene una relación textual y eso es positivo en nuestro bosquejo. El rollo del libro. Muy bien, hermanos, cerramos en este último segmento. Quiero dejarles un minuto para que ustedes analicen todo esto que hemos hecho y al final usted escribe en una pequeñísima frase una conclusión. ¿Qué aprende usted de todo esto? El minuto comienza ahora. Muy bien, hermanos. ¿Qué aprendió usted de este capítulo 7 de Josué? Aquí le adelanto que pues hay diferentes perspectivas. Su perspectiva es muy distinta que la nuestra. Así que les voy a compartir lo que para nosotros es nuestra conclusión. Escúchela. Confesar nuestro pecado glorifica a Dios. Déjeme rápidamente exponerle que muchas veces pensamos que glorificar a Dios solo es en un acto positivo o una atmósfera positiva de acción de gracias, de alabanza, de exaltación con cantos, etc. Pero hoy hemos aprendido que aún en medio de nuestros errores podemos y debemos glorificar a Dios. Y solo hay una manera: confesando el pecado. Significa que cuando uno no confiesa el pecado en arrepentimiento, eso no glorifica a Dios. Por eso es que uno no puede alabar al Señor con libertad, porque hay algo que nos está privando de experimentar esa libertad en el Señor. Le invito entonces a que si usted desea compartirnos su conclusión, no lo haga y yo le voy a decir en el próximo bloque cómo lo puede hacer. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Bea. Si usted desea escribirnos y compartirnos su conclusión vía WhatsApp, es la forma como lo trabajamos y nosotros con gusto le devolvemos nuestro bosquejo para que usted lo compare y lo coteje. Hermanos, gracias por habernos acompañado. La invitación es para que la próxima semana usted se integre a este estudio bíblico, ahora solo que en el capítulo
8. Le invitamos a que si va a estudiar con nosotros, ya usted pueda venirle leído un par de veces en versiones contemporáneas este capítulo y verá que va a ser muy práctico para usted. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. El anterior programa fue una presentación de el equipo de producción de Radio Vea.